Capítulo 7. Vinificación del vino blanco y del vino rosado. Vinificación del vino blanco. La vinificación es el conjunto de operaciones realizadas en el proceso de elaboración de los vinos a partir de la uva. Dependiendo de la zona vitivinícola que nos encontremos, los vinos blancos se elaboran de diferentes formas. Los tipos de blancos son extremadamente amplios, ya que pueden ser tranquilos o espumosos, frescos y afrutados, aromáticos o de aroma discreto, secos, semisecos, dulces o licorosos, rancios y maderizados. La mayor parte de los vinos blancos presentes en el mercado son vinos jóvenes. Están elaborados con la intención de ser consumidos en un breve periodo de tiempo. Se aconseja que su consumo no supere el año después de su embotellado, porque es en este periodo cuando el vino alcanza su mayor calidad. Los vinos blancos de Masset del Lleó se han elaborado para que alcancen la mayor calidad dentro del primer año de vida del vino. En la elaboración de vinos blancos intervienen numerosas variables, no solo en lo que se refiere a la variedad de uva, siendo muy importante realizar las técnicas adecuadas para la obtención de un buen cultivo, sino también el estado saludable de la uva. Por eso, es conveniente realizar un buen control de la maduración de la uva. Las uvas deben vendimiarse en el momento adecuado. No se debe cosechar los racimos con mal aspecto. Por eso es importante la cosecha manual como se realiza en Masset del Lleó. Una vez cosechada la uva, se debe llevar rápidamente a bodega para evitar que el mosto empiece a fermentar espontáneamente. Es importante que los enólogos de Masset controlen todo el proceso de fermentado, desde la recolección al transporte, la recepción en bodega, etc. El sistema ideal de obtención del mosto es el de someter a la uva a presiones moderadas y pequeñas para obtener unos rendimientos bajos que proporcionarán unos mostos de mejor calidad que si se hace un estrujado fuerte. Además, es importante que las partes sólidas del racimo, ollejos, orujos, raspón, tengan el mínimo contacto con las superficies de presión para evitar gustos no deseados. En Masset del Lleó trabajamos en un equilibrio que nos permite conseguir los aromas agradables sin extraer los herbáceos. Es decir, disponemos de sistemas que favorecen únicamente los intercambios positivos entre zumo y partes sólidas. Extraído el mosto, hay que controlar con empeño las maceraciones prefermentativas y realizar una buena corrección del mosto, separando convenientemente los fangos. El procedimiento más usual para la separación de los fangos es la sedimentación y el trasiego. Una vez transcurridos estos procesos, empieza la fermentación en depósitos no muy grandes de acero inoxidable. Intentamos que cada viñedo fermente por separado para conseguir el máximo potencial de cada viña. Estos depósitos disponen de camisas de frío a diferentes alturas para controlar la temperatura de fermentación. La temperatura de fermentación será variable en función de las distintas variedades, pero siempre es aconsejable una temperatura entre 15 y 20 grados centígrados. Si bajamos la temperatura de fermentación, se ralentizará varios días el proceso, pero siempre obtendremos mejores aromas a bajas temperaturas. Este proceso durará aproximadamente unos 15 a 20 días hasta el final de la fermentación alcohólica. También se puede fermentar los mostos blancos en barrica. El objetivo es conseguir vinos con mucho gusto a madera. En Masset del Lleó no nos gusta este proceso porque el gusto a madera es demasiado intenso y poco estructurado. Es por ese motivo que los vinos blancos de Masset del Lleó se les hace la crianza en madera, como en el vino Flor de Mar, pero nunca hacemos la fermentación en barrica como sí hacen otros elaboradores. Es importante poder consumir los vinos blancos en un periodo no superior al año o año y medio después de la fecha de la vendimia. Por ejemplo, el vino Blanc de Blancs 2009 de Masset del Lleó es preferible consumirlo antes de que acabe el 2010. Por sus características, los vinos blancos tienen un periodo de vida de entre 2 a 3 años. Vinificación del vino rosado. El vino rosado se define por su color. Es un tipo de vino intermedio entre el blanco y el tinto, elaborado sin maceración, o con una maceración muy corta. Recordemos que la maceración es dejar el mosto y los ollejos de las uvas juntos dentro de los depósitos de acero inoxidable. La materia prima es siempre uva tinta. Se puede resumir que el vino rosado es un vino tinto elaborado como si fuera blanco. Se busca en ellos la constitución general de un blanco, con su sabor afrutado y su frescura, unido a la apariencia atractiva de su color.
Los rosados se elaboran con maceración limitada y se suavizan con la fermentación maloláctica siempre que sea necesario. Otros rosados se asemejan más a los vinos blancos y al estar menos macerados son más frescos y conservan su acidez málica. Dependiendo del contenido en ácido málico y de taninos, serán más o menos suaves. La definición exacta de un vino rosado es difícil porque no podemos fijarnos en su origen o en el método de vinificación. Se puede definir como la extracción parcial de uvas tintas o de la extracción total de uva rosada, como la variedad de uva trepad, que no es blanca ni tinta, sino que es rosada. Nunca se le puede llamar rosado a la mezcla de vino tinto con blanco. Pero la característica fundamental de los vinos rosados es su apariencia atractiva, por ser una bebida fresca y con unos toques afrutados muy agradables en boca, y por su toque de carbónico que da esa chispa agradable a estos vinos. La elaboración de un vino rosado es una tarea difícil de realizar, porque no todos los años se puede conseguir un vino rosado de gran clase. Los vinos rosados se elaboran siguiendo dos técnicas: por vinificación en blanco de uvas tintas, o bien siguiendo el método de maceración parcial llamado sangrado. En Masset-el-Yeó nos hemos decantado por el método de vinificación de uvas tintas tratadas y vivificadas como si fueran blancas, siguiendo los mismos procesos de estrujado, escurrido y prensado. Como el Merlot rosado de Masset-el-Yeó, que se elabora con este método, se vinifica exclusivamente con la variedad Merlot, que es una variedad de uva tinta. El resultado final es un vino rosado fresco, aromático y de sabor intenso. Un caldo del cual estamos especialmente orgullosos, tanto por su afrutado sabor como por su definida estructura. Por otro lado, la vinificación del vino rosado de maceración parcial son los llamados comúnmente claretes. Su elaboración se puede resumir como que se elabora con uva tinta con los métodos de fermentación del vino tinto, pero con un periodo de extracción de color muy corto. Los vinos rosados son para consumirlos en el mismo año, puesto que no tienen estructura para conservarlos como crianza en botella.